exactamente con el punto 12 de hoy. El punto 12 dice: la voluntad de Dios es prioritaria, o sea, para que nuestra oración sea efectiva. La voluntad de Dios tiene que estar en primer lugar. Mateo 6:10, como le dije hace un ratito: venga tu reino, el mismo versículo que hablamos sobre la parte del reino. La segunda parte del versículo dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso le dije, en el cielo no hace frío, entonces acá no tiene que hacer más frío, sino se pudrió el rancho, así directamente. No hay oración efectiva. Mire presta atención a esta secuencia. No hay oración efectiva, esta oración escuchada, no hay oración efectiva sin poner a Dios en primer lugar. O sea, yo no puedo tener una oración que dé resultado, que Dios escuche y que Dios responda, si yo no lo pongo a Él en primer lugar. Ponerlo en primer lugar significa Él primero por sobre todas las cosas. Es una de las cosas que ya hemos mencionado. Entre los nombres de Dios también hablamos de eso. Ahora, imagínense lo que sería, ¿no? Estar orando a Dios, pidiéndole algo a Dios para que Dios haga algo, y al mismo tiempo estar dándole vuelta la cara a Dios, haciendo lo que a vos se te da la gana, y mientras estás haciendo lo que a vos se te da la gana, así te das vuelta y le decís: pero hacé lo que yo te pido, ¿eh? Y seguís haciendo lo que se te da la gana. Esa es más o menos la forma de cómo nosotros nos comportamos cuando no ponemos a Dios en primer lugar. A veces la frase puede sonar un poco mística, ¿no? Nosotros como cristianos, o voy a decir, mejor dicho, como evangélicos, necesitamos ser un poco más cristianos. ¿Qué significa? Sacarnos un poquito la cultura evangélica y la tradición mística y meternos un poco más las vestiduras de Cristo. Entender un poco más cómo es que Él se movía, cómo es que Él andaba, entender un poco más cómo es que Él pensaba. Porque si Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, lo que es tremendo, es muy profundo. Si yo tengo la mente de Cristo, significa que adentro de mi cabeza lo que funciona son los pensamientos del Señor. Y ahí, otra vez la palabra que te confronta, ahí entonces digo, ante X situación de tu vida, en cada momento de tu vida diaria, de lo cotidiano, cuando estás manejando, cuando un auto te encierra, cuando se te cola uno en el mercado o en el banco, cuando te tiraron basura en la puerta de tu casa, cuando el gato lo encontrás en todos los rincones, el tipo, ya ahora tenemos conversaciones así sobrenaturales con el gato del barrio. Conversaciones telepáticas tenemos. Llego a mi casa, encuentro al gato tomando sol, ahí, sobre las piedras de la entrada tomando sol. Entonces lo miro, me mira, lo miro, me mira, lo miro, me mira. O sea, yo creo que el tipo piensa: ¿qué haces vos en mi casa? Una cosa así. Entonces sencillamente digo: ¡raja de acá! Y ya desapareció. Ahora trajo un amigo. Ayúdame, Clau. Sí, trajo un amigo más blanquito. ¿Sí? ¿Vos qué decís? Sí, ponelo, a ver. De última, si me muero, acá oramos y ya está. Al mínimo ponelo, porque no sabe qué no. Ahí sí que voy a hablar del reino de los cielos directamente. Uno más blanquito, pero el tipo hace lo que se le da la gana. Bueno, imagínese cómo actúa ante esas situaciones. El pensamiento que viene a su cabeza, ¿es pensamiento de Cristo? Digo, cuando quiere matar al gato, ¿es pensamiento? Yo creo que sí, pero ¿es pensamiento de Cristo? Ya empiezan las aguas divididas. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Le voy a hacer malo, voy a tener una cuota de maldad. No tiene nada que ver con la palabra, esto es cosa mía, esto es maldad pura, así nada más. Si el gato es símbolo de Egipto, el gato es símbolo de Egipto, ¿cómo que no? Estudien un poquito más de cultura, señoras y señores. El gato es símbolo de Egipto. Es una de las divinidades. Es más, no me acuerdo el nombre, pero había un dios gato. ¿Cuál? Set. Ahí tenés. El gato es símbolo de Egipto. Toma. Espera un poquito. Si aparte de eso, el gato siempre es el sirviente de las brujas, ¿sí o no? Desde la cachabacha hasta no sé cuál otra. Bueno, entonces nunca el gato puede representar al reino de Dios. Así que por lo tanto, aunque mi hija se enoje, los gatos no son de Dios.
¿Cómo piensa cuando se presenta ante una situación de esas que te descolocan? ¿Está Cristo pensando? Bueno, esa confrontación nos lleva a pensar que tenemos que ser renovados, que tenemos que ser transformados, que tenemos que actuar, ponerlo a Dios en primer lugar. Pero le dije una secuencia. La oración efectiva requiere que yo ponga a Dios en primer lugar. Si no pongo a Dios en primer lugar, si no me manejo con los principios de Dios. Principios, códigos, maneras, la forma en que Dios se mueve. No me voy a manejar con los principios de Dios si pongo en primer lugar mis principios, mis maneras, mis formas. Esa que usted dice en algún momento del día, bueno, yo soy así. Eso es poner en primer lugar mis principios, mi manera, mi forma. Como lo que le dije hace un ratito sobre Mateo 5. Amen a vuestros enemigos. A vos no te da gana de amar a tus enemigos y tampoco te nace el amar a tus enemigos. Sin embargo, Dios te dice que tenés que amar a tus enemigos. Y es más, lo dice en esa hermosa sutileza de Jesús que dice, porque si no aman a sus enemigos, no serán hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Chupate esa mandarina, toma mate. O sea, vos podés orar, adorar, cantar, todo muy lindo. Podés hacer 35 oraciones de fe todos los días. Podés creerte hijo de Dios por un montón de cosas. Pero si no amas a tus enemigos, no sos hijo de Dios. Está complicada la cosa. Así que empieza a buscar a un enemigo a quien amar. Empieza a tachar de la lista a aquellos a los que le puso en la lista Salmo 109 para orar. Que su mujer quede viuda, que su hijo quede huérfano. No. Lo saca de esa lista y lo pone en la otra lista. Oro por tu conversión, oro por tu bendición, para que Dios te muestre que Él es real. Vos no sabés cómo sos transformado cuando empezás a orar así por otra persona. Si no nos manejamos con los principios de Dios, estamos buscando nuestros propios planes. Dejamos de seguir nuestros propios planes cuando recién en el momento en que buscamos hacer la voluntad de Dios. Dice Proverbios 3, versículo 5, lo conocen mucho, hablamos mucho siempre de estos versículos. Confía en el Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor, huye del mal. Te dice 2 veces, no confíes en tu inteligencia, no te apoyes en tu inteligencia. No seas sabio en tu propia opinión. No hagas lo que a vos te parece porque crees que vos estás por encima de todas las cosas. Y te agrega encima, es en el medio, versículo 6, te lo digo al final a propósito, reconoce al Señor en todos tus caminos. Que es como lo de la mente, lo de tener la mente de Cristo. Reconocer al Señor en todos tus caminos significa que por donde vos andes, te asegures de que el Señor está. A ver, ¿está Jesús acá? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, sigo. ¿No? ¿No está? No, entonces acá no es. ¿Cómo era que la palabra confronta? Ya no los pensamientos, sino tus acciones. A cada lugar que vayas, a cada lugar que te encuentres, en cada plan que tengas, en cada cosa que quieras hacer, pregunto, no me conteste por favor, pero ¿está el Señor ahí? Y si la respuesta es no sé, ya ahí estamos faltando, porque él dice reconocelo en todos tus caminos. O sea, fíjate que esté. Y ante la pregunta que alguna vez, eso era una serie de mensajes vieja, ¿y cómo hago para poner a Dios, para reconocer a Dios en mis caminos? Y es muy fácil, no es fácil, pero es muy fácil. Ponete vos en el camino de Él. Si vos entrás en el camino del Señor, lo vas a reconocer siempre en tus caminos. ¿Cómo estaba Bartimeo, el que hablamos la semana pasada? Creo que lo mencioné, que su nombre ni siquiera era ese, sino que era el hijo de Timeo. Dice que él estaba ciego y mendigo, o sea, sin visión y sin propósito. Nada, era un paria de la vida, sin visión y sin propósito. Y estaba al costado del camino. Cuando escuchó que Jesús andaba por ahí, ¿qué hizo el tipo? Se puso en el camino. Y cuando se puso en el camino, su vida cambió. Adquirió visión y adquirió propósito. Porque yo digo que Jesús no solamente le devolvió la vista, sino que también le trajo un problema. Porque él era mendigo y ahora tenía que laburar. O sea, ya
un cambio total de su visión, de la manera de vivir su vida. Es fundamental que la voluntad de Dios sea la regla para nuestras decisiones y acciones. Hoy escuché algo, me encantó. Porque a veces decimos ante esto, es fundamental que la voluntad de Dios sea la regla para nuestras decisiones y acciones. Ante todo lo que vas a hacer, que vos te asegures de que Dios esté. Entonces es muy popular tal vez decir esto antes de tomar una decisión. Decir, ¿qué haría Jesús en ese lugar? Es muy popular, muy evangélico, decirle a alguien a quien vos estás aconsejando o ministrando, ante algo que te está preguntando, ante algo que quiere hacer. Entonces vos te haces el sabiondo y le decís, ¿qué haría Jesús en ese lugar? Es una postura muy piola, porque vos te lavás las manos, no le decís nada, dejá que se encargue, arreglate con Dios, yo no tengo nada que ver. Pero, ¿qué haría Jesús en ese lugar? Y sí, es una herramienta muy buena pensar, ya que tenemos la mente de Cristo, pensar qué haría Jesús en ese lugar. Y lo que vi hoy, que me impactó, era una imagen de Mateo 21. En Mateo 21 está Jesús cuando entra al templo y se encuentra con los cambistas y se encuentra con los que están vendiendo palomas, aquellos que curraban con el cambio, eran los arbolitos que curraban con el cambio. Eso era literalmente lo que pasaba, y vendían animales que estaban fallados. Eso era lo que pasaba. Cuando Jesús entra, dice, busquen en la Biblia, dice que empezó a las patadas, empezó a volcar las mesas, a voltear las mesas, y agarró un látigo, le empezó a pegar de latigazos a los tipos que estaban vendiendo. O sea, un amor Jesús. Hizo todo eso. Y decía esta persona, cuando nosotros preguntamos, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? También encaja, decía este hombre, esa descripción. Capaz que lo que Jesús haría sería empezar a patear mesas, empezar a voltear todo y agarrar a más de uno a los latigazos. Entonces, ¿cómo hago yo para poner a Dios en mis caminos? ¿Cómo hago yo para ponerlo a Él en primer lugar? ¿Cómo hago yo para que la voluntad de Dios sea la que se manifieste? ¿Cómo hago yo para entender cuál es la voluntad de Dios? Una pregunta que, no sé, si tengo 30 y pico de años de ministerio, infinidad de veces me la han preguntado, seguramente te la habrán preguntado y seguramente la habrás preguntado, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Hay un momento en la vida en que todos nos preguntamos eso, porque estamos recién caminando, no entendemos, no conocemos, no sabemos cómo funciona. Entonces hay un momento en la vida en que nos preguntamos eso. Y el otro día en la entrevista que me hicieron me preguntaban algo acerca del propósito, y yo le hablaba de que el propósito de Dios con nosotros está dividido en 3 niveles. Capaz que lo escuchó o me escuchó decir eso en otra ocasión. Bueno, así como el propósito, la voluntad de Dios tiene también varias capas. Es como si fuera una cebolla. Está dividida, la voluntad de Dios está dividida en capas, de afuera hacia adentro. Hay una voluntad global de Dios, una voluntad que es genérica para todo el mundo, para todos los habitantes de la tierra. Es lo que dice 2 de Pedro, que dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. O sea, lo que Dios quiere es que la gente toda se arrepienta, se convierta y sea salva. Dios quiere que la gente sea salva. Ahora, más allá de esa voluntad global para todos, un poquito más adentro, un cachito más adentro, dice que Él quiere, en Tesalonicenses, que Él quiere que nosotros nos santifiquemos. ¿Qué significa santificarnos? Y significa dejar algunas cosas y enfocarnos solamente en Él. Significa alejarnos de lo que no conviene y enfocarnos solamente en Él. Significa, básicamente, fundamentalmente, significa vivir apartado. Pero no andate de la iglesia porque te apartaste, sino salí del sistema, cualquiera que sea, del mundo, de cómo se vive, de los pensamientos extraños que hay en esta época, de las cosas raras que pasan en esta época. ¿Escuchó esa noticia? Me parece que fue el fin de semana,
me la compartió Leo, me la compartió Walter, las dos, y yo ya la había visto, de un, no recuerdo si era un chico trans o una chica trans, me parece que era un chico trans, no importa en definitiva, ¿no? Pero el punto era este. Una persona que había hecho su transición al otro sexo, no sé porque no leí en detalle si eso incluyó operación, sí incluyó tratamiento hormonal, o sea, su aspecto transicionó, como se dice, al otro sexo, con el consecuente cambio de documento también. Y después, cuando ya pasó su adolescencia, cuando ya era adulto, grande, andaría por los 20, se arrepintió. Y empezó el proceso inverso, otra vez, de retransición nuevamente a su condición biológica, lo que era originalmente. Y el punto gracioso de todo esto es que le echa la culpa a los padres. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los padres? Si el mambo lo tenía él en la cabeza. Y lo que hicieron los padres es, bueno, si el nene quiere, entonces digámosle que sí. Tiene razón en su error, tiene razón echar la culpa a los padres, porque los padres son los que tienen que formar. Bueno, en esta época ya no existe eso de formar, sino que todo es el culto a la deformación. Para evitar ese tipo de cosas, para no estar metido en ese pensamiento, para salir de ese pensamiento, yo tengo que apartarme. Apartado significa no estar metido con el sistema mundano. Apartarme significa yo vivo acá pero no pertenezco acá. Apartarme significa, bueno, yo no comparto las cosas que los demás hacen, aunque esté en medio de las cosas que los demás hacen. Apartarme no significa aislarme para no contaminarme, aislarme y no juntarme con nadie porque me van a tocar, me van a contagiar. Aislarme para que nadie sepa, como alguien me dijo alguna vez, hace 20 años que trabajo en tal lugar, nunca nadie supo que soy cristiano. Y me lo decía orgulloso el tipo. En serio, orgulloso. La razón era que no se comportaba como un evangelicoide fariseo religioso, sino que se comportaba como una persona normal. Pero aunque te comporte como una persona normal, la gente tiene que saber que sos cristiano. Bueno, nos pasó con alguien, no voy a escrachar a nadie, ¿no? Pero hay alguien de la iglesia, de nuestra iglesia, que congrega, el matrimonio congrega, hace tiempo, no tengo que dar ningún tipo de dato, ¿cómo voy a poner? Bueno, congrega hace unos años con nosotros y el marido es creyente de cuna, la mujer no, se convirtió hace unos años, y la mujer se convirtió al Señor por la predicación de la madre de su marido, porque ella nunca se había enterado que su marido era cristiano. Después de que se convirtió, el tipo le dijo, sí, yo soy cristiano. Y ahí, bueno, empezaron otra vez y, bueno, a trabajar y a servir al Señor. O sea, una cosa es no hacer lo mismo, no compartir, y otra cosa es vivir totalmente aislado de la realidad cristiana. Poner a Dios en primer lugar significa salir de ese sistema. Poner a Dios en primer lugar significa no compartir. Poner a Dios en primer lugar significa aceptar esa voluntad de Dios, que seamos santificados. Y hay otras, 1, 2, 3 más. ¿Y cómo estamos de tiempo? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Está la voluntad permisiva de Dios, que es esas cosas que Dios permite que pasen, aunque Él no quiera que pasen, pero que sirven al propósito. No sé, qué sé yo. José fue a la cárcel. ¿Dios quería que José fuera a la cárcel? No, Dios quería que José fuera transformado y que sea una joyita como él necesitaba para ser una herramienta de bendición. Pero Josecito era medio arrogante, era medio soberbio, estaba un poquito subido arriba del caballo, se las creía todas juntas. Entonces, ¿cómo hacía Dios para que Josecito se baje del caballo y baje la cabeza? Y bueno, viejo, no sé, Dios se hace así, anda por el camino que vos te estás edificando. Tropiezo, piña, caída, palo, pozo, esclavo, cárcel. De la cárcel se encuentra con el Señor, el tipo termina siendo el primer ministro de Egipto. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Después está la voluntad efectiva de Dios. Esa es la más linda. Bueno, la más linda para explicar. No sé si es la más linda para vivir. Es cuando Dios hace lo que Él quiere a pesar de lo que venga. Es lo que Él hace en nuestra vida, a nuestro alrededor, con la gente, con nosotros. La voluntad efectiva, esa voluntad sí, esto va a ser así, esto es el sí y solo sí.
Pero también está la voluntad personal de Dios. Dios tiene una voluntad global para todo el mundo, después para todos los creyentes, tiene una voluntad permisiva, tiene una voluntad efectiva y tiene una voluntad personal que nos cambia el rumbo de la pregunta. Ya no es sencillamente, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Sino que la pregunta ahora es, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? Y ahí cambia radicalmente la cosa. Porque ya no es lo que Dios quiera hacer, sino lo que Dios quiera hacer conmigo. ¿Qué planes tiene Dios conmigo? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Vos sabés qué quiere Dios con vos o de vos? ¿Vos sabés qué planes tiene Dios con vos? ¿Sabés para qué te preparó? ¿Sabés de qué manera te está moldeando? ¿Sabés si lo que estás haciendo te acerca o no, o te aleja del plan de Dios? Ojo, capaz que lo que estés haciendo no tiene nada que ver con el plan de Dios y sin embargo te está acercando, porque esto le hago un spoiler del sábado. Jesús murió a los 33 años de edad. De esos 33 años, los últimos 3 años de su vida fueron dedicados al ministerio. O sea, 3 años dedicados al ministerio, 30 años previo tuvo de preparación. Es muy curioso porque no ese es el punto, ¿no? Esto que le voy a decir ahora no es el punto, pero es curioso, digo, 30 años vivió y entonces diezmó 3 años. Es curioso, no es eso lo que le estoy hablando, pero es un principio de Dios. En 3 años se dedicó a servir al Señor, donde ahí se hizo conocido, después fue crucificado y bueno, ya conoce todo lo demás. Pero durante los 30 años previos, ¿qué hizo Jesús respecto a su ministerio? ¿En qué trabajó de su ministerio? Sí, porque fue al templo, sí, la única vez, a los 13 años. Y después, y antes de los 13, y de los 13 a los 15, de los 15 a los 20, de los 20 a los 25, de los 25 a los 30, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué se sabe de Jesús? ¿Trabajaba con el Padre? ¿Era carpintero? ¿Era albañil? ¿A qué se dedicaba? ¿Salía a jugar con los amigos? ¿Tenía algún tipo de esparcimiento? ¿Pasaba noches de pizza o de PlayStation? ¿Se dedicaba a no sé a qué? ¿Qué hacía Jesús con su vida? No tenemos ni la menor idea. Pero lo que sí nos habla es que lo que durante 30 años él hizo, aunque no tenía nada que ver con lo que después iba a hacer, lo estaba preparando en su interior para hacer lo que él iba a hacer. Lo estaba convirtiendo en un hombre para hacer el sacrificio perfecto, para presentarse en la cruz a tu favor y a mi favor. Capaz que lo que hacemos aparentemente no tiene nada que ver con lo que Dios tiene. O sí, capaz que lo que hacemos, aunque no tenga nada que ver, es el camino al cual Dios te está llevando. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ese es el eje del propósito, ese es el eje de la motivación de tu vida. Eso es entender para qué estás. Y ahora de golpe, capaz a más de uno le nació la pregunta, ¿no? ¿Y yo dónde estoy parado? Bueno, es sencillo, largo pero sencillo. Hacia donde Dios te quiera llevar, si vos tenés una relación con Dios, ya te estás encaminando, aunque no lo sepas. Ya estás entrando por algún camino, aunque no lo sepas. Dios te está abriendo algunos caminos, aunque no te des cuenta. Dios te está empujando, llevando, aunque no te des cuenta. Ahora, si tu relación con Dios es medio, puede ser que te estés desviando de ese plan y de ese propósito. ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace para saber qué es lo que quiere Dios de mí? Romanos 12, versículo 1. Lo tengo que leer porque me la sé de memoria en la otra versión, en esta no. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, lo que les decía antes, adaptarte sin amoldarte, sino sean transformados. Es fundamental la transformación, mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Me sale automáticamente el texto de la Reina Valera en la cabeza. ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo o lo que me están diciendo es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si eso que Dios quiere para mí realmente es bueno? O sea, ¿cómo sé si estoy caminando por lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo lo disfruto? ¿Cómo
me gozo en cumplir la voluntad de Dios para mi vida y a través de mi vida. Y Romanos te da, siempre me gusta hacerlo al revés, mostrar al revés, volver para atrás en la secuencia de estos versículos, pero claramente lo dice. Vas a comprobar cómo es la voluntad de Dios, si es buena, agradable y perfecta para vos, recién cuando seas transformado. Hasta que no seas transformado no vas a entender lo que Dios quiere para vos. Y ojo, no hay transformación sin proceso, otra vez como Josecito. Para llegar allá tuvo que pasar, pero le pasaron la Mulinex encima, lo hicieron pipa, puré y todo lo que se le ocurra. Ese proceso lo llevó al propósito de Dios y a lo que Dios quería hacer. Fue transformado, dejó de ser un muchachito arrogante, pretencioso y creído y se convirtió en un siervo de Dios, humilde y sabio. Tremenda la transformación que hubo en ese muchacho después a la posición que llegó. Pero para ser transformado tengo que abrir mi cabeza, porque dice, transfórmese por medio de la renovación de su mente. Si no cambias tu manera de pensar, no sos transformado. Si seguís pensando en tus criterios, en tus ideas, con tus planes, con lo que te enseñaron, como mamá te dijo, como la abuela te decía, si seguís pensando, seguís aferrado, encerrado, bueno, yo me crié así, yo me formé así, yo pienso así. Si seguís diciendo, bueno, pero en mi barrio, pero en mi tierra, pero en mi gente, pero era esa. Si seguís aferrado a cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios, solamente porque tienen que ver con tu criterio, no estás haciendo la voluntad de Dios. No vas a conocer la voluntad de Dios. Y no estás poniendo, para volver al principio de todo, no estás poniendo a Dios en primer lugar. Es necesario que seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, cambiando tu manera de pensar. Como dice Efesios, renovándose en el espíritu de tu mente. En toda la Biblia constantemente habla de eso, que básicamente se reduce a esto: cambia tu manera de pensar. No es que estés pensando cosas malas, pero sí pensás con criterios humanos y tenemos que pensar con criterios espirituales. ¿Cómo llego a ese nivel de renovación de mi mente y por lo tanto de transformación? Bueno, el versículo 1 de Romanos te dice, mirá, tenés que entregar tu vida en forma completa. Algo de lo que estaba diciendo Walter cuando hablaba de la viuda pobre, que dio todo lo que tenía. Tenés que darte al Señor en forma completa. Es uno de los puntos que viene después, que hoy yo ya no voy a llegar, respecto del reino de los cielos, de cómo es el reino. Y el reino de los cielos es como un hombre que siembra una semilla, o sea, que está sembrado, que es un cristiano comprometido, que se siembra para dar un fruto. Eso es parte de la vida del reino, comprometido con ser sembrado, comprometido con dar fruto. Entregarte completamente. Entreguen su cuerpo en sacrificio vivo, completamente. Como también dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Digo, ¿qué te queda? Y nosotros, que nos salta el orgullito, y nos salta el argentino, y nos salta el rebeldón, decimos, pará, ¿y yo que dónde encajo acá? Ah, ¿viste? Eso es el nivel de transformación. Eso es poner a Dios en primer lugar. Eso es cambiar tu manera de pensar. Eso es aplicar en primer lugar los principios de Dios. Eso es dejar tus propios principios. Eso es poner a Dios en el lugar que tiene que estar. Hasta que no pasemos por ese proceso, bueno, tu oración capaz que es escuchada, pero todavía va a estar trabada, porque no va a tener una respuesta efectiva. Y el último nivel de esta secuencia, el que dejé de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice de adorarlo a Él, teniendo en cuenta lo que Él hizo por nosotros. Ten en cuenta lo que Dios hizo. No te olvides de la salvación. No te olvides del perdón. No te olvides que estás donde estás porque Dios te rescató de algún lugar espiritual y te puso en un lugar espiritual. Porque Él te sacó del reino de las tinieblas
y te trasladó al reino de Cristo. Porque Él te sacó de las tinieblas y la oscuridad para que anuncies su luz. O sea, estabas caminando derechito para irte al tacho, al caño directo. Claro, capaz que no te dabas cuenta porque estabas muy cómodo en tu vida, pero ibas derecho caminando a la perdición y Él te sacó. Acordate lo que Dios hizo por vos. Y ya terminando, ¿viste? La palabra mágica. Ya terminando, no hay oración efectiva sin poner a Dios en primer lugar. No se pone a Dios en primer lugar, esto repito lo que dije hace un ratito, si no nos manejamos con sus principios. No nos manejamos con sus principios si buscamos seguir nuestros propios planes. Dejamos de seguir nuestros planes cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. No hay manera de reconocer cuál es la voluntad de Dios sin ser transformados. Y vuelvo al versículo clave de este punto, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Y acá viene, y acá dejo tranquilo, ¿no? Pero viene la parte, no sé si es más complicada, pero otra nueva confrontación. En la tierra como en el cielo. O sea, pongo a Dios en primer lugar y hago las cosas como Dios quiere. Bueno, listo, bárbaro. Pero dice, como en el cielo. ¿Y cómo se vive en el cielo? ¿Cómo se hacen las cosas de Dios en el cielo? ¿Cómo funciona el gobierno de Dios en el cielo? ¿Cuál es el orden de autoridades o de jerarquías en el cielo? ¿Hay democracia en el cielo? ¿Hay oposición en el cielo? Sí, porque Daniel, no, eso es acá, no allá. En el cielo es todo, pero mire, así. Va todo, pero como por un tubo, todo aceitado. Dice, le dejo y termino con este versículo. 1 Corintios 14:40. Dice, todo debe hacerse de una manera apropiada y con muy bien y con orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cómo es el reino de Dios en el cielo? Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Un montón de pautas que Él nos da, comparada con cuestiones cotidianas de la tierra, con cuestiones que la gente manejaba en su andar diario, en su vida diaria, que nos muestra cómo es que se vive en el reino de los cielos, cómo se vive en el cielo.